Bueno, Pero bueno, no fue el tema de la semana, me parece que no fue el tema de la semana. no, yo dije que fue un tema fresquito porque fue un tema actual, recontra actual, pero me parece que el tema de la semana pasa por otro lado, ¿no? Pasa por otro lado. Por el ámbito político. Por supuesto. Me parece que sí. Por la fiesta que se hicieron los libertarios ante la condena a la expresidenta Cristina Fernández. Ajá, condena en segunda instancia, o sea, la Cámara confirmó la condena previa que tenía en primera instancia de 6 años de prisión e inhabilitación de perpetua para ejercer cargos públicos. Me gustaría que más adelante ese es el título, en el correo del programa también expliques un poco de instancias, porque el pobre no sé si tiene tantas instancias de salvarse, ¿no es cierto? Hay gente que a la primera ya lo encierran, van presas y nadie lo salva, y hay gente que tiene incontables instancias, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo funciona la justicia? Me gustaría saber cómo realmente funciona la justicia. Sí, en teoría todos tenemos la chance de apelar un fallo en primera instancia. Bueno, de ahí a que existen los recursos, la posibilidad de, bueno, es otro tema, pero la ley dice... ¿Qué son los recursos? Y sí, económicos. Lamentablemente este mundo se maneja por cuestiones económicas todo el tiempo, en todas las situaciones. Pero bueno, yendo puntualmente a esto, otra vez me parece controvertido, lo digo porque la sociedad en general, hay un sector que no me animaría a decir qué porcentaje es, que ve este fallo en segunda instancia como una persecución política, una proscripción a Cristina Fernández. Y hay otro sector de la sociedad, afines con el gobierno actual, por supuesto, que dice que es un acto de justicia y bueno, una vez más la sociedad está dividida. Ahora, en este programa tratamos de, dentro de nuestra posición ideológica que todos tenemos, tratar de ser lo más imparcial posible, ¿no? Y yo recuerdo cuando fue el fallo en primera instancia, a principios del año pasado, creo, ¿no? Y este es mi punto de vista y algo que me llamó la atención en ese fallo, porque los jueces cuando dictan están obligados por ley a justificar, ¿no? A dar una explicación a la sociedad de por qué fallaron, cómo fallaron, ¿no? Y recuerdo que en ese momento había un párrafo que a mí me llamó la atención enormemente, que decía dentro de esa justificación del fallo de esta primera sentencia que tuvo Cristina Kirchner, decía, los jueces firmaron eso, ¿no? Decía, la verdad que no encontramos pruebas para comprobar el delito, pero tenemos la firme convicción de que existió un delito. A mí me llamó mucho la atención y me preocupó un poco eso, ¿no? Porque llevándolo a los ciudadanos comunes, si nosotros estamos sujetos a la interpretación o a la convicción de los jueces, la verdad que corre peligro la libertad de todos los argentinos. Porque, a ver, yo puedo decir, Luciano, yo no tengo ninguna prueba de que vos hayas cometido un delito, pero yo creo que sí, me parece que sí, estoy convencido de que sí, y por lo tanto te condeno. Me parece bastante peligroso eso, no sé qué opinás, Miguel. Mira, me hace recordar al fallo que y posterior pedido de cárcel para Lula da Silva, ¿no? Uh-huh. Por aquel famoso departamento que él nunca vio, nunca habitó, nunca nada, y más o menos el fallo fue lo mismo. Y eso que el mismo fallo, claro, creemos que hubo un delito de corrupción. Uh-huh. Y no tenemos pruebas, porque no hubo pruebas contra Lula, pero tenemos la convicción de que hubo, por lo tanto fue 2 años preso, ¿eh? Sí. Y es más, ahí también podemos contrapolar un poquito de lo que son los vientos políticos, ¿no? ¿Qué pasó con Lula posteriormente? Bueno, hoy es por tercera vez presidente de Brasil, ¿no? Entonces, ¿en qué quedó todo eso? Y quiero contar algo. En su presidencia, la última, sacó a 44 millones
de brasileros de la pobreza. Sí, eso son datos estadísticos. No es opinable, lo pueden buscar, lo pueden googlear y no es un dato menor tampoco. ¿Y cómo se movió? Podemos dar más detalles, digamos, el juez Moro, que fue el impulsor del juicio y condena de Lula da Silva, decía que él no tenía ningún interés político, ¿no? Y cuando ganó Bolsonaro, el opositor a Lula, le ofreció el Ministerio de Justicia y aceptó. O sea, ahí se cayó, digamos, todo. Aclararle a la gente que es el Ministerio de Justicia en Brasil. Sí, bueno, es lo mismo que acá. El tribunal no es el Tribunal Supremo, pero fue ministro de Bolsonaro, ¿no? Sí. Ahora, cambiaron los vientos políticos en Brasil y con una nueva Corte Suprema, el Tribunal Supremo, dijo que todo lo anterior, fallos en primera y segunda instancia, fueron todos nulos, ¿no? Y que Lula quedó habilitado para participar a las elecciones y es más, hoy es el presidente de Brasil. Entonces, ¿cómo no descreer del sistema judicial o de los personas que componen el sistema judicial, porque de última son personas, ¿no? Y por eso traía esto de aquel fallo de primera instancia contra Cristina Kirchner. Es decir, que los jueces digan, ¿saben qué? No tengo pruebas, pero yo creo que sos culpable, por lo tanto te condeno. Pucha, ¿qué seguridad tenemos los ciudadanos comunes de que se haga realmente justicia, ¿no? Porque eso de condenar sin tener pruebas, sino convicciones, y pucha, es casi como decir yo soy un dios y veo más allá de lo que las pruebas me dicen o de lo que sucedió en realidad, o lo que puedo comprobar que sucedió, ¿no? Claro. Es otro retroceso, al fin y al cabo, es otro retroceso que se está dando a nivel Argentina, a nivel gobierno, el creer que uno está capacitado y además es, digamos, pasar por alto o pasar por arriba las instituciones que corresponden, ¿no es cierto? Porque está bien, por un lado el presidente dice le damos vía libre a la independencia del poder, al poder judicial para que decida, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, ese poder judicial, por un lado, ¿no es cierto?, no investiga ciertas cuestiones judiciales, ¿no es cierto?, que también se deberían investigar, ¿no es cierto?, se apunta a un cierto sector político y a otro no. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, estás interviniendo en ese poder judicial, ¿no es cierto?, y encima te estás interviniendo como la voz autorizada, ¿no es cierto?, aparte la voz autorizada como para decir yo tengo la moral necesaria o la moral legítima para decir vos sí, vos no, ¿no es cierto? Y eso es un retroceso a nivel nacional, a nivel país, en lo que deriva, en lo fin y al cabo, en una cacería de brujas, la famosa cacería de brujas. Y esto fue coronado con una decisión del gobierno de quitarle, al menos se anunció, ¿no? Si se puede hacer legalmente, ¿no? De quitarle lo que se llama la jubilación de privilegio a Cristina, ¿no? Sí. Como cachetazo final después de la sentencia. Esto se va a judicializar, yo no sé qué fundamento tiene, si es demagogia, ¿no? Raúl, ¿qué te parece si lo ampliamos después que vendamos un poquito? Vale. 15 horas 35 minutos en la ciudad del Dorado y en todo el país. Pero usted había prometido que íbamos a seguir charlando un poquito sobre esta cuestión de la condena a Cristina Kirchner. Acá un par de oyentes nos mandan unos mensajes como que no quedó claro de qué se trata esta historia. Vamos a aclarar un poquito, ¿no? A propósito de los oyentes, mandamos un gran saludo a Diego Jiménez, que nos manda saludos de la ciudad de Posadas. Ajá, bueno, es uno de los oyentes que quiere que aclaremos un poquito esta cuestión. A ver, lo que sucedió esta semana, el miércoles puntualmente, es que la Cámara Federal en segunda instancia confirmó, no cambió prácticamente nada del fallo anterior que fue de primera instancia del año pasado, ¿no? Sí. Que condena a Cristina Kirchner por la causa de vialidad a 6 años de prisión y proscripción dicen los kirchneristas o peronistas, prohibición de ocupar un cargo público de por vida, ¿no? Esto no termina acá porque existe una tercera instancia que es la Corte Suprema.
En Argentina suele pasar esto, que este tipo de juicios que tienen un alto tinte político, se extiendan durante el tiempo. Recuerdo que esta causa de vialidad arrancó allá, sin mal no recuerdo, en el 2006, 2007, ¿no? Y se va a seguir prolongando porque la Corte Suprema, y vaya tú a saber qué clase o qué Corte Suprema tendremos el año que viene o los años posteriores, sí, y qué vientos políticos correrán. Y por eso hacíamos esa analogía o paralelismo con lo que le pasó con Lula, ¿no? Cuando todo el mundo creía que Lula era un muerto político condenado por corrupción, resulta que se levantó de las cenizas. Un par de fallos judiciales lo habilitaron o lo sacaron de la proscripción, y hoy es el presidente de Brasil de vuelta. Así que, ¿por qué si sucede en Brasil no va a pasar acá? Así que nada más para ir cerrando, ¿no? Y agregando también justamente eso que vos decís, yo no soy kirchnerista ni soy peronista, pero yo creo que sería necio no reconocer que Cristina Fernández ha sido un cuadro político de los más importantes en los últimos 20 años en Argentina, sin duda. Sigue siendo, ¿no? Sí, y todo, o sea, mientras que otros políticos juegan a ser grandes políticos, ¿no es cierto?, esta mujer sigue teniendo una adhesión y un cariño de su propia gente que se ve en los momentos en donde ella sale a la calle, ¿no es cierto?, y se hace ver. Es decir, hace poco ni bien fue el presidente de Milei y creo que no le saludó ni el perro. En cambio, esta mujer, ¿no es cierto?, cuando sale un fallo en su contra, ¿no es cierto?, vienen y le apoyan igual. ¿Sí? ¿Será lo que será, ¿no es cierto?, o qué hay, qué intereses hay de trasfondo? Bueno, eso es otro tema, es un tema discutible. Una pequeña cosita más que agregar. A partir del 17 de noviembre, Cristina Fernández va a ser la presidenta del Partido Justicialista. Y ahí entramos a preguntarnos un poquito, a ver, ¿cómo va a conducir el partido, ¿no? El principal partido opositor al gobierno actual. Si Cristina quiere ser presidenta del Partido Justicialista para, a ver, que siga reinando su sector, el kirchnerismo, o va a unir el peronismo y hacer una oposición realmente fuerte, ¿no? ¿Qué está pensando Cristina? También hay pistas sobre eso, y también hay pistas sobre eso, pero será un tema a debatir al futuro. Ahora, no menor, porque yo creo que marca, digamos, los destinos políticos de la Argentina, ¿no? Estamos a menos de un año de elecciones legislativas, ¿no? Ahora, me pregunto con respecto a esto que también se habló mucho de sacarle la jubilación de privilegio que tiene y el que cobra, el de ella y el de que cobra por Néstor Kirchner, su marido fallecido, que lo quieren sacar. Si bien no es una ley como los jubilados comunes y corrientes, porque es una jubilación de privilegio, me pregunto, ¿el presidente tiene esa capacidad como para derogar eso o como para sacarle? Buena pregunta la tuya, seguramente, como ya pasó, porque Mauricio Macri también intentó hacer algo parecido y hubo recursos en la justicia y la justicia restableció esa pensión y jubilación a Cristina Fernández. Pero más allá de eso... recordemos que Macri también cobra una jubilación de privilegio de más de 10 millones de pesos. A eso iba. ¿Sabés quién está cobrando jubilación? María Estela Martínez de Perón, por ejemplo, la viuda de la Rúa. Y voy a decir, si se la sacan a Cristina, el argumento del gobierno actual es porque está condenada en segunda instancia, a pesar de que el fallo no está firme, y entonces dicen, de mi punto de vista un poco demagógico, ¿no? Decir, bueno, no vamos a dar pensiones a personas condenadas. Raúl, bueno, en ese mismo sentido deberían quitarle la pensión a Zulema Yoma, claro, porque Carlos Menem, que era el que recibía ese beneficio, heredó Zulema Yoma, también fue condenado en 2 instancias y no terminó el proceso porque se murió. Sí. Con ese criterio también deberían sacarle la pensión a Zulema Yoma, pero bueno, los Yoma y los Menem
son hoy amigos del poder, entonces es todo, es una cuestión ideológica, es una cuestión ideológica y demagógica también, demagógica e ideológica, es decir, nosotros queremos dejar en claro que este sector no va a tener ni un privilegio, no va a tener ni un beneficio, y nosotros le vamos a hacer pagar a este sector, sobre todo al kirchnerismo. Me parece que es un poco de morbo, otra vez el morbo, jugando, ¿no es cierto?, a nivel político, ¿no es cierto?, es decir, nosotros, además de jugar con la condena, porque al fin y al cabo todo esto va a quedar en nada, como lo de quitarle la jubilación, no van a poder lograrlo, ¿no es cierto?, no van a poder lograrlo, pero el hecho ya de jugar con ese morbo, sí, creo que lo hace una cuestión ideológica. Acá una oyente, Karina, nos está aportando, dice que solamente el Congreso tiene la facultad de quitar estas jubilaciones. Totalmente, esto va a quedar en la nada. Bueno, pero ya vimos anteriormente, a ver, que el gobierno actual no le importa mucho, a ver qué dice el Congreso, ¿no? A ver, ha vetado leyes, ha impuesto, por DNU ha cambiado leyes. Algunos dicen que hasta es una reforma constitucional, el DNU 7023, totalmente, que está en vigencia, ¿no? Entonces, a ver, por eso decíamos, casi como un acto demagógico, que final, y lo más probable es que vuelva a pasar lo mismo, que haya un recurso en la justicia y la justicia se vea obligada a restablecer esa jubilación o esa pensión a Cristina Fernández. Si le llegan a sacar, decís. Y en teoría ha anunciado el gobierno a través de su vocero de que ya está en marcha, digamos, que se la quitan, pero el gobierno ya anunció tantas cosas que después, si vuelve, hay que pagarle con retroactivo y todo eso, con lo que eso perjudica a las arcas del gobierno, ¿no? Quizá algún juicio de por medio también por daños, perjuicio o lucro cesante o cosas me parece así. que son ellos los que no lo ven, ¿no?